Profesor y compañeros, muy buenas tardes. Somos el grupo 4, integrados por Quispe Kondo Marjorie, Jocelyn Llerena Pachao, Melissa Luque Centeno, Vanessa Huanque Paucara y Zapata Guamaní Elizabeth. En este video nos ha tocado exponer el libro ¿Qué es la globalización? De Ulrich Beck. En este momento vamos a tocar el capítulo 5, empezando por la primera parte, que es la sociedad civil transnacional, cómo se forma una visión cosmopolita. En esta parte, Beck inicia con la pregunta, ¿por qué y en qué sentido exige la globalización una diferenciación entre la primera y la segunda modernidad? En la primera modernidad, Adam Smith nos dice que la sociedad y el Estado son pensados, donde la sociedad es del Estado y de la nación, donde hay grupos colectivos y la pretensión estatal de un control y poder fundado donde se va a crear esta sociedad. Las características de la segunda modernidad nos dice que hay una radicalización de los procesos de la modernización, hay una tecnificación y una economización. Y así esto va generando conciencias que van a corroer o van a poner en cierta duda este programa ya institucionalizado de cálculo de los efectos colaterales. Nos dice que hay una relación entre la primera y la segunda modernidad. Esta relación sería la política no regulada, ¿no? Que es algo que no está modificada o no está dada por las reglas, se podría decir una metapolítica. Las características de la primera y la segunda modernización nos dice Beck que en la primera modernidad, en dichas sociedades, la participación social va a definirse principalmente por un trabajo productivo, esto va a estar regido por el mercado. La característica de la segunda modernidad nos dice que va a ser reflexiva, va a tener una autocrítica radical de la teoría y de la sociología occidental de la modernización. Donde la globalización va a ser económica, política, social y cultural, ¿no? Como ahora se está viendo actualmente. Y va a haber una intensificación de los procesos de individualización, donde se va a cancelar una clasificación de una categoría colectiva ya determinada o predeterminada. Eh, como última Como última reflexión, nos dice que la modernización de la política puede tener dos grandes significados: ceder a las cohesiones de la globalización económica y sujetar a la política al primado de la economía sin fronteras, o plasmar políticamente la globalización. Gracias. Pasamos al segundo punto, que es boicot de masa simbólicamente significado, iniciativas cosmopolitas y su política global. Bueno, específicamente en este subtítulo, lo que podemos rescatar o cómo es que empieza el autor a referirse a lo que es el boicot de masas, nos menciona que en el verano de 1995, el héroe moderno de las buenas causas, que fue conocido en ese entonces, Greenpeace, consiguió que la multinacional petrolera Shell no hundiera lo que es la plataforma petrolífera que estaba, ¿no?, desguazada en lo que es en el Atlántico, sino que la evacuara a tierra firme.
Bueno, específicamente de esto va a basar todo este subtítulo, ya que de acuerdo a Greenpeace, aprovechó ese momento para reclamarle el por qué el gobierno nacional o el gobierno de ese entonces quería hundir a este barco, a esta petrolera, eh, en el Atlántico, pues, ¿no? En el mar. ¿Por qué? Porque iba a contaminar. Entonces, eso es lo que no quería y él buscaba eh, específicamente ayudar a eso, ¿no? Por eso es que después de ello nos menciona eh, al autor de Kant, específicamente en su libro La Paz Perpetua, que menciona que la utopía de una sociedad cosmopolita y en sí la contrastó, ¿no?, con la democracia representativa, bueno, que la calificaba de despótica. ¿Qué quiere decir? Una relación de responsabilidad global donde no solo aquellos que representan a las organizaciones puedan ser partícipes directamente en lo que eran las decisiones políticas, ¿no? Asimismo, el autor nos hace otra referencia de que los individuos no son activos de manera directa, sino que su protesta se expresó de manera simbólica y con ayuda de los medios de comunicación. Yo quiero resaltar en esto porque hace un pequeño análisis sobre cómo es que el individuo actúa mediante toda esta ayuda que tiene de los medios de comunicación, si bien a veces son a su favor, a veces también son en contra. Por eso es que menciona que el hombre es un niño perdido en el Valle de los Símbolos. Referida básicamente es que está, ¿no?, metido o que está uncido a la política simbólica de los medios. Continuamos. Y en sí empezamos o el autor empieza a querer, ¿no?, desarrollar a profundidad esto de los medios de comunicación o cómo es que el individuo se inmiscuye en esto y nos presenta una palabrita súper fácil y que podemos recordar que es la palabrita sencillez. ¿Qué es lo que nos dice? Que esta palabrita va a significar muchas cosas. Y dentro de estas cosas menciona 5 de ellos, que es la transmisibilidad, el grito de indignación moral, la oportunidad política, el tráfico de indulgencias ecológicas y las alternativas de acción fáciles. Voy a desarrollar un poquito de cada una de estas para que podamos comprender a profundidad qué es lo que nos quiere dar a entender el autor. Bueno, en primer lugar, como yo les mencioné, la transmisibilidad en sí, todos nosotros hemos asentado, ¿no?, alguna vez contra el medio ambiente, al igual que Shell, quería hundir en el mar, ¿no?, esta, esta isla petrolífera. Es lo que, digamos, por ejemplo, el autor se pregunta, ¿quién de nosotros no ha sentido alguna vez ganas de arrojar el envase de un refresco o yo qué sé, de cualquier otro tipo de envolturas a la calle o fuera de o echar tu basura desde tu automóvil, ¿no? Por eso, esta es la situación, ¿no?, del hombre de la calle, la que el caso de Shell torna una, como se le podría decir, una translucidad, ¿no?, con la diferencia esencial de que, por ejemplo, este es en algo público. En segundo lugar, tenemos lo que es el grito de indignación moral. Nos menciona a los de arriba, a que los de arriba pueden, en sí, ¿no?, con la bendición del gobierno y de sus expertos, hundir una isla llena de residuos petrolíferos en lo que es el Atlántico, poniendo el ejemplo de Shell. Mientras que los de abajo, o sea, las personas que no tienen poder o que no están inmiscuidos en este tema de la política, debemos dividir en 3 partes, ¿no? ¿Para qué? Para poder salvar el mundo. Porque, por ejemplo, cada bolsa de papel o de cualquier envoltura, tenemos que ponerlo por separado, ¿no? Como nos indican en algunas oportunidades, tú te habrás dado cuenta de que vas y te ponen, ¿no? Este, 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 no sé, pues, es para desechos, no sé, de papel, otros de reciclaje, en fin, mil cosas. El tercer punto es el de oportunidad política.
Aquí nos menciona a Cole, donde toma partido contra Shell, pero no contra las pruebas nucleares, por ejemplo, de Francia, ¿no? Aquí se puede ver que se trataba en sí de una prueba de lo que era de fuerza nacional y no solo de lo que era un interés comercial, por ejemplo, en el caso de Shell. Como cuarto punto, tenemos lo que es las alternativas de acción fáciles. ¿A qué se refiere con esto? Que o sea, seguimos con el ejemplo de Shell. Para castigar a Shell se debía y se podía echar gasolina, ¿no? Poniéndolo como que moralmente buena, como si fuera moralmente buena en la estación de servicio competidora. Y en el quinto lugar, que es el tráfico de indulgencias ecológico, en sí el boicot cobra importancia con la mala conciencia de las sociedades industriales. ¿Por qué? Porque a través de él se puede repartir lo que es una especie del ego absoluto, ¿no? Sin los costos de administración. Bueno, y como reflexión final a esto, el, el autor nos menciona que los peligros ecológicos globales siempre van a crear un horizonte significativo de lo que es la prevención, la defensa y la ayuda a, al sistema, al medio ambiente, ¿no? Así como a un clima, por ejemplo, moral agudizado, por lo que es la magnitud del peligro percibido por el que se han distribuido los papeles dramáticos de héroe y villano a nivel político. Esto básicamente en lo que respecta de Greenpeace, que al principio fue como que el héroe, pero al final como este también se terminó uniéndose o aliándose a lo que es el sistema político, al gobierno, termina siendo también como un villano, ¿no? Dentro de este reclamo. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar del capítulo 3, del punto 3, topopoligamia. Estar casado con muchos lugares a la vez es la mejor manera de que la globalización irrumpa la propia vida. Aquí nos habla acerca de la globalización de la biografía, que esta significa que los contrastes y las contradicciones del mundo tienen lugar en la propia vida, en los matrimonios, en las familias multiculturales, en el trabajo, en la escuela, en la esquina, en el cine, etcétera, sin que nadie lo haya buscado y sin darnos cuenta. Nos habla también de la crítica cultural, que como consecuencia de la modernización ha pedido a gritos que los hombres se encerraran en una jaula con sus respectivas especializaciones. Lo global no amenaza lo que está allá afuera, sino se agita en el espacio de la propia vida. Y la propia vida es una vida de viaje, una vida apoyada y marcada por los medios de comunicación, una vida transnacional. La multilocalidad, la transnacionalidad de la biografía y de la globalización de la propia vida proporciona un motivo ulterior para el socavamiento de la soberanía del Estado nacional y la sociología nacional estatal. Aquí las formas de vida topopolígamas son biografías exageradas. Son biografías de traducción que se deben de traducir para sí mismas y para otros sin solución de continuidad para que puedan existir como vidas entre medias. La globalización de la biografía traspasa fronteras de mundos separados entre naciones, religiones, culturas, etc. El paso de la primera a la segunda modernidad es también el paso de la topomonogamia a la topopoligamia de las formas de vida. Se ha vuelto en algo normal ir y venir, estar aquí o allá, atravesando fronteras. Nos habla también de la movilidad interna. Esta es una regla, es algo familiar que tiene lugar en formas de expresión plurales. La movilidad interna, a diferencia de la externa, es el criterio de la movilidad mental y física necesaria para dominar la vida cotidiana entre distintos mundos. La movilidad interna y la plurilocalidad son dos caras de la misma moneda. La idea de vivir en un lugar cerrado se torna en algo ficticio.
La transnacionalización crea nuevos nexos entre culturas, hombres, lugares, cambiando así el entorno cotidiano. Gracias. Bueno, continuando con el punto 4, tenemos el título ¿Cómo es posible la crítica intercultural? Comienza con una frase, hay una caricatura de los conquistadores españoles haciendo su entrada, con armas relucientes, en el Nuevo Mundo. Hemos venido a vosotros, leemos en el bocadillo, para hablar de Dios, de la civilización y de la verdad. Y un grupo de nativos con aire perplejo contesta, muy bien, ¿qué queréis saber? Bueno, se habla a menudo de manera bastante intrascendente de cómo se llegó a los baños de sangre que se siguieron, ¿no? En la época de la colonización. Lo ridículo resulta de la imagen de la falsa comprensión recíproca del encuentro entre el imperialismo occidental que se impone por las armas y esconde ese su celo misionero bajo la retórica que es el diálogo intercultural, mientras que los conquistadores malinterpretan esa situación ingenua como una oferta de diálogo y a la vez desean comunicarse, aunque ellos hayan exterminado o los hayan hecho caer en una trampa, ¿no? Y con el otro punto, bueno, en esta situación es posible como tal una crítica intercultural. Bueno, acá nos dice que lo que se deviene es posible porque para armar una mejor pregunta nos preguntaremos en primer lugar a los clásicos de la intolerancia y del malentendido, que está Nietzsche, que vamos a mencionarlo en el segundo punto, que viene la sabiduría tan llena de picaresca. Bueno, ciertamente Nietzsche es posmoderno. Bueno, él alegremente da el traste con las inseguridades en cuanto que descubre y fustiga lo egotístico en lo moral y predica el inmoralismo y la irresponsabilidad. Bueno, él sabía bastante de la sabiduría de la risa, bueno, a lo que él llamaba esa sabiduría tan llena de picaresca. Nietzsche sustituye la compasión por la risa compartida. Es evidente que ese transtrueque de los valores no es para él un fin en sí, sino que se debe de crear un espacio para la alegría y la risa compartidas de otras, que vendrían a ser las verdades, en un diálogo intercultural. Resulta más fácil decir qué cosa no es o no es ni una tabula rasa moral, ni una moral convencional. Nietzsche presupone el que se desagreguen las morales absolutistas de los mundos separados, pero que no ocurra nada, sino para que se abra el espacio a un asincrónico empequeñamiento y enganchamiento de las pautas y también de las exigencias morales. Bueno, es decir, una moral que quiera fijarse una meta. Después, asimismo, el filósofo aboga sobre una individualización del ideal. ¿En qué consiste? En que el individuo se convierte en un legislador, pero solo en legislador de sí mismo. La individualización confirma también en el ámbito de la moral en el mayor empequeñamiento posible de las pautas. Asimismo, el filósofo menciona que la tolerancia debe ser pensada y asimismo practicada básicamente en la simultaneidad de dos movimientos. Por un lado de empequeñecer el propio ámbito de la moral, y el otro lado buscar la conversación de la transcultural con las demás verdades y las verdades de otros. Por último, nos indica que la individualización de la moral es tampoco fruto de un motivo egoísta, porque asimismo va a abrir oportunidades para una moral global de la tolerancia.
Así no solo va a ser posible la conversación, sino que también va a haber algo híbrido como la crítica intercultural, que vendría a ser la autolegislación en su doble sentido de la limitación y la ampliación, que va a capacitar para la crítica y también para el conflicto. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.